Buen día a todos, espero que estén todos muy bien. Hoy vamos a dar inicio a la última clase de la unidad 1, eh, que sería la necesidad de la gracia de Dios. ¿Sí? Voy a tratar de no moverme tanto así, no se ve esa luz que tengo atrás. Bueno, espero que estén todos muy bien. Vamos concluyendo ya esta primera unidad. Y bueno, van a ver en el archivo Word que les va a llegar que vamos a estar realizando una especie de evaluación en que van a pasar por los puntos fundamentales de nuestra primera unidad. Eh, Va a haber mucho seguramente de lo que yo haya remarcado en cada uno de los videos, como también por ahí algunas preguntas quizás similares a esas actividades que yo dejaba a modo de repaso. Les recomiendo que si por alguna circunstancia en particular no han podido empezar a ver estos videos, o haber dejado algún video por la mitad, que se pongan a tono ya porque la semana que viene, es decir, la semana del 11 al 15, ¿ven? Acá en este lapso voy a dejarles eh, una evaluación con una fecha límite, ¿sí? Así que bueno, vamos a dar entonces comienzo a nuestra tercera clase. Les repito que antes de empezar, si bien tenemos esta particular situación que nos tiene bastante alejados, me gustaría que si tienen alguna duda, algún comentario, quizá no estrictamente del tema, pero por ahí alguna inquietud que les surja a partir de ver estos temas, ¿no? Me la hagan con todo gusto y estoy para eso, ¿no? También eh, me gustaría escuchar eh, si ustedes tienen algo que aportar, ¿sí? Algo quizá que quieran objetar. Pero bueno, nada más que eso, es una breve aclaración. Bueno, vamos a dar inicio entonces con otro power de la necesidad de la gracia de Dios. Ese es el tema que nos toca hoy. Bueno, a ver. Acá. Muy bien. Bien, acá, como venimos haciendo hasta el momento, el título del tema que nos toca hoy. Atención que ese número 3 es solamente eh, por el tercer PowerPoint, seguimos en la unidad 1. Y acá tienen los pequeños subtítulos, digamos, de lo que vamos a ver hoy. Bien, a modo de recuperar saberes, lo último que habíamos visto era el análisis del pecado original, no solamente en su momento histórico, en- en- es decir, el rol que tuvieron Adán y Eva en la creación, el error que cometieron, sino además qué fue lo que pasó a partir del pecado que cometieron, ¿no? Fíjense, por el pecado original de nuestros primeros padres se perdió la natural amistad con Dios. Es decir, como habíamos dicho, el ser humano cuando es creado en un primer momento, Dios lo hace para que esté en amistad con Él, ¿sí? Eh, es decir, si no hubiera un pecado en nuestros primeros padres, naturalmente empezaríamos a existir en amistad con Dios y con un montón de beneficios que hemos perdido por el pecado original. El segundo punto también es importante. Este pecado no es algo ajeno a mí, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, sino que repercute desde el momento en que nazco y me acompaña toda mi vida. Acá hay que recordar las consecuencias del pecado original. Eh, esto es como se dice, algo muy evidente, muy próximo. Nosotros somos personas que sufrimos dolor físico o espiritual, sufrimos el cansancio, estamos sujetos a la muerte, algún día vamos a morir. Eh, y por eso está bueno que uno reflexione en esto en base a que muchas veces pensamos en Adán y Eva como, digamos, por ahí inconscientemente, ¿no? Pero como hasta seres mitológicos, ¿no? Como personas así que están en un libro que se llama la Biblia y fue algo lejano, pero en realidad no, el pecado es algo que lo podemos experimentar cada día de nuestros días.
no solo por las consecuencias, sino porque tenemos una naturaleza humana que tiene una inclinación hacia el mal, ¿no? O sea, nos cuesta más hacer muchas veces las cosas buenas que las cosas malas. Esto también es parte de nuestra experiencia, ¿no? Por ahí hay veces que yo sé que debo hacer una cosa, pero tengo más ganas de hacer otra. Y entonces, bueno, ahí yo me doy cuenta, ¿no? Cómo me tira el pecado, cómo me tira lo más fácil, lo que tengo más ganas y por ahí no es lo que tengo que hacer, ¿sí? Bueno, y para eh, el último punto es el sentido salvífico del dolor. Recordemos, nosotros que somos cristianos, tenemos que entender que el dolor no es algo que nosotros lo queremos por sí mismo. Ven, acá está Cristo crucificado, ¿no? No es que somos masoquistas, ¿sí? Si alguno no sabe qué es, googleelo que les va a salir. Pero bueno, el masoquista es aquel que tiene como una especie eh, de amor, digamos, al dolor, por el dolor mismo. ¿Sí? Eso ya es un signo de, bueno, algún problema que tiene la persona. Nadie va a buscar hacerse mal a sí mismo, ¿sí? Eso ya por ahí es un conflicto interno de la persona. Pero ¿cómo toma Jesús? Acá él está enseñando, ¿no? ¿Cómo toma él el dolor? Bueno, él que es Dios y se hizo uno como nosotros, hombre, como todos nosotros, asumió el dolor, pero no para sufrir porque sí, sino para que eso nos salve. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Acá él, esta es la gran figura del dolor de Cristo, pero no para morir ahí, sino para resucitar. Bien, vamos a seguir un poquito más. Bien, primer subtítulo, Dios es fiel a sus hijos. Bien, el primer punto o el primer cuadrito acá dice una historia de fidelidad y de misericordia. Atención con el primer punto que por eso lo puse en negrita. Tras el pecado original, Dios no abandonó al ser humano, prometió un Salvador porque necesitábamos de vuelta su gracia. Bien, acá entonces es cuando yo quiero que me vuelvan a ver porque voy a decir algo importante. Pero atención, vuelvan a leer esto. A ver. Ahí está. Muy bien, bueno, ahí está, me pongo para que la luz no encandile. Bien, entonces, recordemos, ¿no? Hasta ahora tenemos un ser humano que pecó, que perdió la amistad originaria que tenía con Dios, y ahora quedamos como a la deriva, ¿no? Es como que nosotros nos subimos un bote y perdimos los remos, y ahora estamos sujetos a la marea del agua, que nos lleve para donde sea. Si se pone feo el tiempo, digamos, estaremos ahí en el bote, no nos queda otra. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios a este ser humano que quedó a la deriva? Voy a leer del libro de eh, Casals, ¿sí? Del libro que nos tocaba este año, que yo lo dejé para fotocopiar, pero nunca seguramente lo pudieron fotocopiar porque no volvimos al cole, ¿no? Bueno, Religión Católica, Nueva Evangelización, libro número 3 de la editorial Casals. Bien, atención, porque justamente saco el power para que me vean, pero esto también que voy a decir quiero que lo tengan en cuenta en sus apuntes, ¿sí? Y esto es importante. Desde el pecado original, los hombres quedamos desconectados sobrenaturalmente de Dios. Nosotros, por nuestros medios, no podíamos volver a la vida de la gracia y de amistad con Dios, pues el pecado mortal es en cierta manera infinito, ya que el ofendido es Dios. Jesucristo vino a la tierra para ayudarnos. La redención, es decir, la salvación, nos devolvió a la amistad con Dios y nos dio la posibilidad de vivir como hijos de Dios. Sin embargo, cada uno libremente tiene que adherirse a la obra de la redención. Y esto se hace a través de los sacramentos y en primer lugar a través del bautismo. Bueno, muy bien. Eso que acabo de leer, quiero que lo tengan en cuenta, ténganlo en sus apuntes, es muy importante. Ahora lo vamos a ir desarrollando.
Entonces, ahí, ¿no? Bien. Entonces esto es importante porque, como habíamos dicho, Dios no abandona a la obra de sus manos, que es el ser humano, ¿sí? Necesitábamos su gracia, la amistad que teníamos originariamente, y por eso Jesucristo viene a salvarnos. Ahora lo vamos a ir desarrollando. Pero bueno, tenemos que ver entonces esta historia de fidelidad y de misericordia con un ser humano que empezó jugando mal, digamos, ¿no? Que ya empezó con el pie izquierdo, podríamos decir. ¿Qué es lo que hace Dios a partir de esta mala jugada del ser humano? Bien, Dios hizo con Noé una alianza y le aseguró que nunca se rompería. Estamos todos en el Antiguo Testamento. Dios eligió a Abraham, de su descendencia formará un pueblo en el que se cumplirá la promesa de salvación. ¿Sí? Jesucristo desciende de Abraham, de la sangre de Abraham. ¿Sí? Dios formó a Israel como su pueblo elegido. Cuando escuchamos hablar de los judíos, de los israelitas, este es el pueblo de Dios. Dios envió a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, este pueblo, ¿no? El de Israel. Y Dios envió a los profetas para que anunciaran la redención definitiva, ¿sí? Vamos a ver hoy, por ejemplo, vamos a hablar del profeta Isaías. Los profetas son una especie, esto no hace falta que lo sepan, pero se los comento. eh, los profetas son una especie de mensajeros de parte de Dios que vienen a avisarle al pueblo tal cosa, tienen que rectificar estas malas costumbres que están teniendo, tienen que acordarse de Dios, etcétera. Cada profeta tiene una función particular, pero los profetas lo que sí vienen haciendo es anunciar que va a venir una redención, una salvación definitiva, y este es quien la va a dar, ¿no? Bien, ya pasando el tiempo del Antiguo Testamento y llegando a la plenitud de los tiempos, Jesús es el cumplimiento de estas antiguas promesas y el Mesías anunciado por los profetas. La salvación se hará presente hasta el final de los tiempos en la Iglesia, fundada por Cristo y abierta a todos los pueblos. ¿Sí? Fíjense, ¿por qué abierta a todos los pueblos de la Iglesia Católica? Porque se puede bautizar cualquiera. Uno empieza a ser integrante de la Iglesia Católica cuando se bautiza, ¿no? Y no hay ningún requisito. Los judíos, por ejemplo, no pueden mezclar su sangre con lo que ellos dicen paganos, es decir, gente que no es judía. Pero el cristianismo no hace acepción de personas porque sabe que su Salvador, que es Cristo, quiere que todas las personas se salven, no algunas. ¿Sí? Bien, vamos a seguir. Upa. Dios como misericordioso. Acá tenemos la imagen de la piedad, que por ahí muchos la han visto en algún momento, de Miguel Ángel. Acá está la madre de Jesús, María, y con, bueno, con su hijo muerto en brazos, ¿no? Y mirando hacia el cielo. Una imagen que es muy fuerte y también como que suscita cierta piedad, ¿no? Como se llama, eh, cierto dolor. Bueno, Isaías, atención, uno de los profetas que más va a hablar de Jesús. Él tiene lo que se llama los cánticos del siervo de Yahvé. Eh, Muchos profetas tenían la manera de hablar en forma de cánticos, que es una técnica literaria que se escribe en forma de versos, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es el contenido de estos cánticos de Isaías? El siervo de Yahvé, es decir, el siervo de Dios, padecerá sufrimientos en el cumplimiento de su misión. Le pegarán y lo ultrajarán. Sin ser pecador, sufrirá por los pecados cometidos por todos. Devolverá la esperanza al pueblo que sufre. Sus pecados serán perdonados y experimentará la misericordia de Dios. La liberación del pueblo no será solo material, sino también espiritual. Entonces, los cánticos del siervo de Yahvé nos dicen cuatro cosas fundamentales. Estas dos primeras van a ese siervo de Dios, al siervo de Yahvé. Y esto va referido al pueblo, es decir, a los que van a salir beneficiados
por lo que le va a pasar al siervo de Yahvé. La pregunta es, ¿quién es el siervo de Yahvé? Claramente Jesús. Es decir, este que está acá en brazos de su madre, muerto. El sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús suceden en nombre de la humanidad sufriente y pecadora. Solo el Hijo de Dios, hecho hombre, podía realizar un infinito acto de amor que borrara el pecado cometido. Y en Jesús, miren, me quedó dos S. En Jesús se confirma que Dios es fiel y misericordioso. ¿Sí? Bien, vamos a decir algunas cosas de esto. Esto que voy a decir también es importante. Entonces, tenemos que ver que en el Antiguo Testamento los profetas van anunciando lo que va a pasar en el Nuevo Testamento, ¿sí? Con la venida del Salvador, que es Jesús. Jesús quiere decir incluso Dios salva. ¿Mm? Bien, entonces, este siervo va a padecer sufrimientos sin ser pecador. Sufrirá no por algo que haya cometido él, sino por los pecados cometidos de todos, incluso los de nosotros, ¿eh? Hasta el día que nos moramos vamos a cometer pecados. Bueno, por esos que todavía no cometimos, él ya sufrió por eso, ¿sí? Pero bueno, ese sufrimiento no es, como habíamos dicho hoy, una especie de masoquismo, ¿no? Sino que él sufre para devolvernos la amistad con Dios, ¿sí? Y al devolvernos esa amistad con Dios, como acá dice, experimentamos la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es cuando alguien se apiada de tu miseria, se apiada de tu debilidad, de lo que estás padeciendo. Y en este sentido, Dios se apiada de que nosotros no estemos con Él, porque vamos a ser personas infelices y no vamos a poder tener eso para lo que fuimos creados, ¿sí? Ustedes recuerden esto, chicos, lo habíamos dicho en la clase pasada. Dios cuando crea al ser humano, no lo crea lejos de Él, todo lo contrario, lo crea al lado suyo, lo crea en el Edén, para que viva no solo alrededor de toda la creación, sino también en comunión con Dios, ¿sí? Para eso nos creó Dios. Bien, y entonces acá se confirma que Dios es fiel y misericordioso, es decir, Dios no abandonó las obras de sus manos, o sea, nosotros somos obras de sus manos, y Él es misericordioso. A pesar de que nosotros lo defraudamos, le fuimos infieles, le desobedecimos, Él se apiadó de nosotros, se compadeció de nosotros y sufrió por nosotros, para nuestra salvación, ¿sí? Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que como Jesús ya se entregó, murió por nosotros y resucitó, ¿sí o sí ya estamos salvados? Bueno, no, sí o sí, no. Ok. Bien, Jesús como rostro de la misericordia. Ahora vamos a ver eso que acabo de dejar, esa pregunta abierta, ¿no? A ver. Bien, necesitamos de la salvación. Todos experimentamos en la vida propia y en la de los demás el dolor por la limitación física o psíquica, el pecado o el desamor. Por eso necesitamos a alguien que alivie nuestro dolor haciéndose solidario con nosotros. ¿Cuánto estamos experimentando hoy la limitación no solo física, sino psíquica de esta cuarentena, ¿no? De esta especie de confinamiento? Eh, Nos va a pasar muchas veces en nuestra vida, que queramos hacer cosas y no podamos. eh, y entonces ese sufrimiento es algo que no solamente en esta situación tan particular lo podemos experimentar, sino que está presente en nuestra vida. No es lo único que pasa, obvio, pero está presente. Eh, y justamente la pregunta que nosotros nos hacemos es si el dolor tiene la última palabra, el mal tiene la última palabra. ¿Estamos condenados a sufrir y solo sufrir en esta vida? Bien, Jesús entonces es el consuelo y la esperanza, ¿sí? Jesús nos acompaña y sufre con nosotros. Esto nos debe consolar y dar esperanza en los peores momentos. No voy a seguir leyendo, voy a parar acá, ¿sí? Claro, uno puede pensar, entonces a mí me puede pasar que en casa,
por alguna amistad, quizás se quiere alguna relación de noviazgo, ¿sí? Yo sufra, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Jesús me acompaña? Porque uno podría pensar, bueno, pero eso es una idea que te haces vos en la cabeza. Bueno, pero esto es así, ¿no? Si uno no entabla una relación con Dios, si uno no trata de alimentar la amistad con Dios en el día a día, tratando de rezar, de leer eh, algún pasaje del Evangelio, ¿sí? De rezarle a María, ¿cómo vamos a pensar entonces que el día que a mí me pase algo que me haga sufrir mucho, que me duela mucho, cómo voy a pedirle a Dios que me solucione la vida en ese momento? Es algo por ahí duro, pero es real, ¿no? O sea, nosotros no podemos pretender, si queremos ser cristianos, a Dios tenerlo ahí en el rincón de mi pieza y que yo recurra a Él cuando lo necesite, cuando las papas quemen, cuando esté todo mal. A Él lo tenemos que tener siempre presente. Imagínense que ustedes tienen algún amigo, alguna amiga, y entonces solamente van a recurrir a esa amiga cuando necesitan una palabra de consuelo. Está bien que un amigo esté para consolar, pero no puede estar solo para eso, para cuando lo necesito. Tengo que estar para él, para preguntarle cómo está, para darle mi amor, ¿sí? Para darle mi interés. Y entonces ahí Dios lo vamos a poder tener bien de cerca y vamos a poder experimentar ese consuelo y esa esperanza que Él nos quiere dar en nuestros momentos difíciles. Él no quiere que carguemos la cruz de nuestra vida como el chico este acá que está, ¿no? No quiere que la carguemos solos, quiere estar con nosotros, porque sabe que lo necesitamos. Le tenemos que hacer lugar en nuestra vida. Bueno, continúo. La cúspide de la fidelidad de Dios, ¿sí? La cúspide, el punto más alto, es su misericordia. Este amor de Jesús, en el origen de la caridad cristiana, este amor de Jesús es el origen de la caridad cristiana. Y dejé una cita muy interesante del Evangelio de Juan. Por ello la moral cristiana impele a acercarse a los que sufren y a ser compasivos con ellos. Es decir, exhorta, la moral cristiana que estamos viendo nosotros nos exhorta, nos anima a que nos acerquemos a los que sufren eh, y a tener compasión, misericordia de ellos. ¿Sí? La vida del cristiano no es solo recibir beneficios, recibir ayuda de Dios, sino también dar, ¿no? Es dar y recibir, ¿no? Bien, y con Jesús el sufrimiento puede ser, cuando se acepta por amor, fuente de paz en el alma y de felicidad, ¿sí? Si nosotros aceptamos, por ejemplo, ¿no? Yo seguramente me pasa algo que a muchos de ustedes les pasa, ¿no? Que estamos en casa, tenemos ganas por ahí de hacer deporte, de verme con algún amigo, con alguna amiga, de ir a la escuela quizá, ¿no? No porque a uno le encante estar estudiando todo el día, pero sí ver a gente que yo conozco. Bueno, ¿cómo hago? Eso es un sufrimiento en cierta medida, ¿o no? Es decir, nos está pasando algo que no buscamos, que no queremos, que no nos lo propusimos, pero está pasando igual. Bien, cuando ese sufrimiento se acepta con amor, Dios puede colmar y quiere colmar nuestra vida, nuestra alma de paz y de felicidad. Porque Él, Jesucristo, ven que acá está con la corona de espinas, o sea, con un sufrimiento. Pero Él ese sufrimiento lo lleva a mirar hacia arriba, lo lleva a mirar hacia Dios y sabe que ese sufrimiento es un medio para salvarse, es un medio para salvar a toda la humanidad. Nosotros tenemos que entender que el sufrimiento tiene un dolor, tiene un sentido salvífico, ¿sí? Pero por eso es muy necesario que no caigamos como este chico, ¿no? Nada, está bien, hay veces que podamos estar muy tristes, no está mal, pero que no caigamos de dejarlo a Jesús de lado en nuestra vida para que después cuando suframos mucho nos sintamos solos. Él quiere estar para ayudarnos, pero es necesario darle el lugar para que Él nos consuele y nos dé esperanza, ¿sí? Bien, ya vamos terminando. Lo último que tenemos que decir es que Dios espera nuestro compromiso. ¿Por qué Dios ahora espera que yo me comprometa? Y bueno, mira, porque primero porque somos criaturas, somos creados por Él, ¿sí? No tenemos derecho a existir, Él nos regala la vida. Además, nacemos con el pecado original, ¿se acuerdan?
Pero ahora, gracias al bautismo, Él nos da la posibilidad de volver a estar en amistad con Él. Y habíamos dejado una pregunta abierta. ¿Qué pasa? ¿Ya con estar bautizados vamos a estar salvados? ¿Ya está todo bien con Él? ¿Queda ahí? Bueno, hay una invitación personal. Dios llama a cada uno por su nombre y espera un compromiso personal, ¿sí? El hombre puede aceptar o rechazar la gracia de Cristo que el Espíritu Santo infunde en su alma para su santificación. El Espíritu Santo viene a nuestra alma por primera vez en el bautismo. En el Antiguo Testamento pasó algo muy curioso, que hubo una especie de, digamos, de tormenta que arrasó con todos los egipcios que tenían esclavizados al pueblo de Dios, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo es como esa especie de viento que arrasa con todo el pecado que puede haber en nuestro corazón antes de bautizarnos. Seguramente acá ninguno recuerda el día que nos bautizaron, ¿no? O sea, yo tampoco lo recuerdo porque seguramente éramos muy chiquitos. Pero a partir de que somos bautizados, está el Espíritu Santo en nuestra alma y deja un sello. Pero bueno, la pregunta sigue, ¿no? ¿Con bautizarnos está todo bien? ¿No hace falta nada? Bueno, Jesús quiere que el hombre tome conciencia de que es un hijo amado por el Padre y que nos abandonemos a su divina providencia. Es decir, Jesús, además de que nos da el beneficio de bautizarnos, quiere que tomemos conciencia de que somos amados por Dios, pero también que lo sigamos a Él. Por eso es una invitación personal. No basta con solamente recibir un sacramento. ¿Qué consecuencias tiene para nosotros como creyentes, como hijos de Dios? Bien, reconocer la bondad de Dios por todo esto que habíamos dicho antes. ¿Cómo se reconoce la bondad de Dios? Alabándolo y dándole gracias, ¿sí? Esas son las actitudes que debemos tener como hijos de Él. Bien, ser fieles a Dios. El creyente se esforzará por responder al amor de Dios. A ver, me gustaría... Bueno, no, voy a hablar desde acá, porque si no voy a sacar esto y entonces voy a tener que volver a poner todo. Atención acá. ¿Por qué hay que ser fiel a Dios? O sea, obviamente nadie está obligado, es una invitación. Pero fíjense, ¿no? Incluso si nosotros nos podemos a pensar en un noviazgo, por ejemplo, vamos a poner por caso. Uno no es que es fiel solamente porque debe serle fiel a la persona que uno ama, sino porque es algo que sale, brota del corazón de uno. O sea, uno quiere también ser fiel a esa persona que ama, ¿sí? Y nosotros, si somos cristianos, estamos llamados a serle fiel a Dios. Pero uno podría pensar, bueno, me convencí de que los quiero ver. Ahí está. O quiero que me vean. No, entonces estaba diciendo, ¿no? El ser fiel a Dios muchas veces lo pensamos como algo negativo. No se puede hacer esto, no se puede hacer otro. Muchas veces nos va a pasar que incluso en la tele, en las series, en las pelis, digamos, por decirlo así, pinten a la iglesia, pinten a la religión católica como una especie de lista de cosas que no se puede hacer, ¿sí? Y eso no es así. Es decir, yo les hago una pregunta a ustedes que son chicos y que conocen, ya sea por sus padres o entre ustedes, conocen algún tipo de relación de amor, conocen eh, de esposos, de novios. O sea, uno no es que, por ejemplo, si yo estoy de novio, no le doy bolilla a otras chicas, excepto a mi novia, porque soy un mala onda. No, porque necesariamente cuando vos amás a una persona, hay un conjunto de cosas que vos empezás a hacer por esa persona porque la querés. Le das tiempo, le das interés, si necesita algo, le prestas tu ayuda, le prestas tu oído para escucharla, tratas de darle ánimo. Pero también como amás a esa persona, hay un montón de cosas que necesariamente las dejas de lado para quererla, ¿sí? Como por ejemplo esto, si yo estoy de novio con una chica, no le voy a andar dando bolilla o andar chusmeando a otras chicas, ¿sí? Porque sería serle infiel a esa persona, no porque soy un mala onda. Bueno, lo mismo pasa con el que quiere amar a Dios. No es que la iglesia o los que somos parte de la iglesia, que somos los bautizados, somos un conjunto de mala onda porque, o aguafiestas, ¿no? Como por ahí escuchan. Bueno, no, no es así.
Porque nosotros queremos a Dios, hay un montón de cosas que las queremos dejar de lado para amarlo a Él. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Ok, bueno, y volviendo a esto, ¿en que habíamos quedado? Acá, seguimos un poquito más. No solamente serle fiel a Dios, sino también a ser fiel y compasivo con los semejantes. Recuerden que Dios también manda a amar al prójimo como a uno mismo. ¿Sí? La compasión y la lealtad deben caracterizar a los cristianos. Atender a todos en las necesidades materiales y espirituales y confiar en Dios en todas las circunstancias, absolutamente en todas. Eso no quiere decir que porque yo lo piense ya me va a salir así, al toque, no, obviamente. Por eso es necesario abandonarse a Dios, confiar a Él, hablarle a Él para que nos ayude a estar cerca de Él y a tenerle fe incluso cuando parece que no está. ¿Sí? Los momentos de prueba, como dice ahí, sirven para experimentar de forma personal la cercanía del Señor. Bueno, muy bien. Entonces, volvemos. La idea entonces de este pequeño video es que nosotros tengamos conciencia de que necesitamos de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es algo que tenemos que cuidar en nuestra vida. Con el bautismo recuperamos nuestra gracia, pero no es que a partir de que somos bautizados estamos toda la vida en gracia. Esto es algo muy importante, que lo vamos a ir viendo en la moral cristiana. Recuerden que este año nos toca la moral cristiana, vamos a ver los distintos tipos de pecado, y a partir del pecado mortal podemos perder la gracia santificante. Pero esto también, como decía recién, esto es como una relación de amor. Si uno realmente quiere amar a una persona, no tiene que darle bolilla, no sé, cuando tenga ganas, cuando las papas quemen, cuando ya esté mal. Está bien que uno le dé bolilla a Dios cuando está mal, porque Dios también quiere ser consuelo para nosotros. Pero no puede ser solo eso, sino es un amor interesado. ¿Sí? Em, pero entonces quería decir esto, necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos alimentar nuestro espíritu. Seguramente todos hoy van a almorzar, o por ahí ya almorzaron, ¿no? O van a cenar. ¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo? Pero sobre todo lo que importa es el alma, el espíritu. Eh, Porque tarde o temprano este cuerpo, un día que tenemos hoy, lo vamos a abandonar, momentáneamente, ojota, momentáneamente. Porque Jesús, en el credo que decimos nosotros, creo en la resurrección de la carne, es decir, un día nuestro cuerpo, este que tenemos ahora, va a resucitar, o sea, va a volver a vivir con nosotros. Y depende, si nos condenamos, lo tendremos pero en el infierno, si nos salvamos, lo tendremos en el cielo. ¿Sí? O sea, este cuerpo va a volver a estar con nosotros. Hay que ver en qué situación, en qué estado. ¿Sí? Entonces, es muy importante que cuidemos sobre todo el alma. ¿Sí? Y para cuidar el alma hay que estar en contacto con Dios. ¿Sí? Eh, los animo también a que en este tiempo de cuarentena, para terminar, obviamente, si alguno tiene alguna inquietud o me quiere hacer un simple comentario de algo que a ustedes les parece, de alguna situación quizá más íntima de ustedes que piensen acerca de Dios, eh, yo estoy más que disponible. ¿Sí? Está bien que nosotros tenemos que desarrollar una materia, pero está bueno que se dé también el espacio de la catequesis, de algo más personal. Pero lo que les quería decir es que uno no piensen que digamos que por el tema de la cuarentena solo el encuentro con Dios puede ser algo que yo puedo tener nada más que por la oración personal. Eh, Hay muchas iglesias en La Plata que están abiertas para ir a rezar, para poder ir al sagrario, o sea, enfrente de Jesús, que está realmente presente en la Eucaristía. También suele haber sacerdotes que nos pueden dar la confesión, nos pueden dar la Eucaristía para comulgar. Es decir, y cuántas veces por ahí nosotros o en casa, lo cual está bien, salimos a comprar cosas para comer, ¿no? O sea, para cuidar nuestro cuerpo. Bueno, cuánto más tenemos que estar preocupados por cuidar nuestra alma, ¿sí? Tengamos esto muy presente eh, para este tiempo de cuarentena, que es un tiempo anecdótico, pero que el tiempo de cuarentena no nos haga olvidar que tenemos que cuidar nuestra alma, ¿sí? Bueno, espero que
se haya entendido. Si hay algo que no se entendió, recuerden, me dejan un comentario en el video de YouTube, o me mandan un mensaje al correo que voy a dejar en el archivo de Word. Y espero de verdad que anden todos muy bien y estaremos en contacto más adelante. Bueno, hasta luego. Un abrazo para todos.